para entrar en este tema económico, pues nada mejor que saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional, que está aquí con nosotros en los estudios de RTBC en Pongámonos al Día. Doctor Mejía, muchas gracias por aceptar esta invitación de la televisión pública colombiana en este gran especial del balance de los 7 años y lo que nos queda para el último año de gobierno. Jairo, muy buenos días para usted, para Natalia, para Juan Carlos y para todos los televidentes que nos ven en este momento de la mañana. Doctor, discúlpeme, pero me llama la atención, ¿es usted muy joven o es que es muy comeaños? Puede ser una combinación de las dos. Tengo 38, pero me veo más joven de lo que aparenta. Sí, creo que se ve más joven Así de lo que es. Pero bueno, eso está bien, y usted es economista, ¿no es cierto? Así es, economista de la Universidad de los Andes, una maestría en la Universidad de los Andes, hice estudios de doctorado en la Universidad de Chicago. Es un nivel técnico el suyo, yo lo conozco desde mucho tiempo atrás cuando era técnico en diferentes, inclusive entidades de estudio, en Hacienda. Es una persona usted técnica y llega a este cargo que es bien importante en planeación. Si uno quisiera destacar entre los indicadores macro e indicadores importantes del país, uno podría decir qué ha pasado en Colombia entre el 2010, entre el 7 de agosto del 2010 y el 7 de agosto del 2017. Bueno, Jairo, yo creo que realmente los resultados económicos han sido extraordinarios. Hay una serie de variables importantes que muestran la buena dinámica de la economía colombiana. Por ejemplo, la inversión. La tasa de inversión hoy en día está en 27,4% del PIB, es decir, de cada 100 pesos que producen los colombianos, 27 se están yendo para invertir, que es lo que genera crecimiento económico. En el 2010 esa tasa era del 24%. Y hace 15 años estábamos en tasas de inversión del 15%. Esa es tal vez la señal más importante porque lo que muestra es una confianza, no solamente de los agentes colombianos, sino también de los inversionistas extranjeros. Inversión extranjera. En el 2010 la inversión era de alrededor de 6.400 millones de dólares al año. El año pasado, a pesar del choque petrolero que tuvimos, cerramos con una tasa de inversión de 13.800 millones de dólares. Todo eso de nuevo está generando una garantía importante de crecimiento económico en el mediano plazo, que por supuesto es lo que garantiza todos los logros económicos, sociales, de reducción de la pobreza extrema y de la pobreza multidimensional que usted ya mencionó. Por supuesto, los televidentes pueden estar diciendo, pero con todas estas buenas cifras, ¿por qué estamos creciendo al 2%? ¿Por qué la economía colombiana se ha venido desacelerando en los últimos años? La razón principal es que en el 2014 la economía colombiana sufrió el tercer choque más grande en más de un siglo de historia económica colombiana, una caída del 50% de nuestro principal producto de exportación. Perdimos 30.000 millones de dólares de exportaciones en un periodo de apenas un año. Eso, por supuesto, genera una desaceleración del crecimiento económico, pero a pesar de eso logramos mantenernos como líderes a nivel regional y, por supuesto, vemos también una aceleración del crecimiento económico en el segundo semestre de este año. Doctor Mejía, qué pena, Sí, Jairo. Doctor Mejía, durante el gobierno Santos se hizo una modificación al sistema de regalías, los mecanismos de los que se hacía utilización de estos recursos. ¿Esto cómo se ha visto reflejado en la economía nacional? ¿Si ha beneficiado o no ha beneficiado a los municipios y en general a los recursos que llegan a todos los rincones del país? Ese cambio, permítame hacer una pausa, generó la famosa mermelada. ¿Usted se acuerda, doctor Mejía, que ese cambio? Porque antes se centraba en unas regiones y me acuerdo de la explicación de Echeverry, que era el ministro en ese momento. Decía, no, es que queremos que la mermelada, refiriéndose a las regalías, se esparza en toda la tostada, en todo el país. Así es. Y eso resultó siendo negativo después, ¿no? Sí, tuvo un contexto... El uso, pues, de la palabra. Tuvo un contexto negativo, pero creo que la reforma fue muy importante. ¿Por qué? Porque los recursos de subsuelo, que son, digamos, derivados de la explotación del petróleo, de la minería y el carbón, que es lo que genera las regalías, pues realmente la visión del presidente fue ¿por qué no generamos que estos recursos realmente puedan beneficiar a lo largo y ancho del territorio nacional? Antes de la reforma del sistema, el 80% de los recursos le estaba llegando a apenas el 17% de la población colombiana. Hoy en día ese mismo 80% le llega al 70% de la población de nuestro país. Es decir, la reforma lo que hizo fue generar equidad en la distribución de los recursos del subsuelo, que son recursos por esencia de todos los colombianos. Ya no tenemos noticias de los elefantes blancos, que eran muy comunes en el anterior sistema, piscinas de ola y ese tipo de cosas. Lo que hemos generado son inversiones importantes de infraestructura, vías terciarias,
hospitales, dotación de hospitales, colegios, y creo que son inversiones muy importantes. Para su pregunta muy puntual, Juan Carlos, lo que estimamos es que las regalías han generado un crecimiento adicional de entre 0.4 y 0.5% al año, jalonando el crecimiento desde las regiones. Son inversiones muy importantes y de nuevo enfatizo especialmente cómo hemos logrado con esta reforma al sistema generar más equidad en la distribución de los recursos. Precisamente eso ha significado que muchos, los que recibían todas las regalías, protesten y los que comenzaron a recibir productos de regalías pues estén un poco satisfechos. Si uno diría que esas inversiones se han reflejado en materia social y en materia de empleo, uno como podría decir, esto sí ha impactado positivamente esos indicadores. Sí, pues en crecimiento, como lo acabo de mencionar, alrededor de medio punto del PIB de crecimiento adicional. Tenemos también un plan de choque que hemos liderado de acuerdo a la instrucción del señor presidente, que también estimamos que va a generar un crecimiento de 0.3, 0.4. En buena parte, toda esta dinámica de crecimiento económico desde las regiones, por supuesto que se ha traducido en una generación de empleo, en una creación de empleo especialmente formal. Eso es muy importante. Una noticia que muy pocas personas saben. Hoy en día en Colombia, por primera vez desde nuestra historia económica moderna, tenemos más empleados formales que informales. Todo eso hace parte de nuevo de esta estrategia de generación de crecimiento económico que no es solamente desde las ciudades, sino también desde el territorio. Cómo llegamos con inversiones importantes para beneficiar a las ciudades, también por supuesto, pero al campo, digamos que es una fuente importante de crecimiento en el mediano plazo. Doctor, todos estamos sintiendo, los colombianos estamos sintiendo en nuestro bolsillo y en nuestras economías la reforma tributaria, pero digamos que ese esfuerzo se hizo, lo escuchábamos del ministro de Hacienda, porque era necesaria esta reforma y porque era necesario que permanecieran programas sociales muy importantes para el país. ¿Cuáles son esos programas y permanecen hoy en día o cuáles definitivamente se eliminaron? Sí, es muy importante destacar que aquí lo interesante sería pensar qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la reforma tributaria. Es una reforma tributaria impopular, por supuesto, con una subida en la tasa del IVA que genera, por supuesto, un impacto en el bolsillo de los colombianos. Pero eso nos garantiza la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, que es un bien público que generalmente no se aprecia mucho. Pero la economía colombiana, a través de esa reforma, tuvimos, por supuesto, el mantenimiento de la calificación de los inversionistas extranjeros. Eso implica, por supuesto, tasas de interés más bajas y una garantía, de nuevo, de que la economía colombiana va a seguir marchando como lo viene haciendo. ¿Qué tipo de programas sociales se han venido enfatizando? Temas tremendamente importantes como las inversiones de primera infancia. Esa es la inversión más rentable desde el punto de vista social. Cada dólar invertido, cada peso invertido en los niños entre 0 y 5 años le hacen un cambio sustancial a las condiciones de vida y al desarrollo laboral en su vida adulta. Ese programa hoy tiene más de 1.500.000 niños atendidos. La cobertura universal debería ser de alrededor de 2 millones, 2,5 millones de niños. Tenemos que avanzar en ese sentido. Programas tan importantes como programas en Familias en Acción. Es un programa que genera un subsidio, una transferencia monetaria para garantizar la asistencia escolar de nuestros jóvenes en el país. Y hemos tenido avances importantes en la cobertura, no solamente de la educación básica y media, sino también en educación superior. Hoy en día, por primera vez en nuestra historia, tenemos más del 50% de cobertura en educación superior. Todo ese tipo de programas son importantes mantenerlos porque hacen parte de lo que debe ser una política social que de nuevo garantice la asistencia escolar, la alimentación y por supuesto el bienestar de los hogares colombianos. Mire, ministro, ustedes radicaron un proyecto de presupuesto del 2018 y lo que más se ha cuestionado y muchos han criticado es que está creciendo más el funcionamiento que la propia inversión. Y lo que usted sabe que genera desarrollo, genera empleo, motiva la economía de la inversión y no el funcionamiento porque se entiende como burocracia y más en un año electoral. ¿Qué se va a afectar? ¿Cuáles son los rubros, los sectores que se van a afectar en materia de inversión que van a terminar de pronto impactando la economía del próximo año? Bueno, yo creo que otra vez destacar la importancia de ser responsables fiscalmente, de poder tener un presupuesto general de la nación que esté acorde con las necesidades fiscales, con el espacio presupuestal. En ese sentido, la regla fiscal, John Jairo, nos obliga a recortar el presupuesto de gastos en medio punto del PIB, alrededor de 5 billones entre este año y el 2018. Eso implica, por supuesto, ajustes importantes, como usted lo está mencionando.
Quiero mencionar, por ejemplo, que temas de funcionamiento, la gente dice, bueno, eso es burocracia, salarios. Realmente un componente fundamental, de los más grandes que está en el presupuesto de funcionamiento, alrededor de 37 billones de pesos, son las transferencias que hace el gobierno nacional a los territorios. ¿Con qué se utilizan estos recursos? Pago de maestros, pago de hospitales, pago de todo lo que tiene que ver con los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Esas son cosas que no se pueden recortar por naturaleza. Eso, por supuesto, también implica que para hacer este ajuste tenemos que recortar el presupuesto de inversión. Lo que hemos privilegiado, don Jairo, por supuesto, son los programas sociales esenciales, primera infancia, familias en acción, lo que realmente es fundamental desde el punto de vista de garantizar el bienestar, especialmente de las clases menos favorecidas, y también, por supuesto, las inversiones que van a jalonar el crecimiento económico. Por ejemplo, lo de 4G, eso está absolutamente contemplado en el presupuesto de inversión. Es fundamental que la economía pueda seguir andando a través del jalonamiento que va a generar, por supuesto, la construcción de la primera y segunda olas de 4G. Desde planeación yo le quería preguntar, doctor, ¿cuáles son esos retos para este último año de gobierno que se enfrenta en la era Santos para poderlos aplicar desde planeación? ¿Cuáles son esas metas que ustedes tienen? Bueno, quisiera mencionar dos temas. Uno primero, el tema del Sisbén. Hemos hecho un trabajo muy importante de depurar la base de Sisbén. Hace ya 2 años encontramos más de 653.000 personas coladas en el sistema, personas que le estaban quitando la oportunidad a otros ciudadanos para recibir los subsidios del Estado. Ya hemos depurado 555.000 personas. Nos faltan por depurar 98.000 colados y la idea, por supuesto, es en lo que nos resta de este gobierno, generar una depuración completa. Una noticia importante, a hoy no tenemos un solo fallecido en la base del Sisbén, teníamos más de 480.000 personas fallecidas que aparecían como habilitadas para recibir subsidios en la base del Sisbén. El otro componente ha sido Planeación Nacional, tiene una agenda importante, ambiciosa de reformas estructurales. Les voy a mencionar una que creo que es muy importante, los temas de regulación. La regulación en Colombia ha sido un tema poco estudiado, cómo el gobierno nacional emite las normas. Hemos encontrado que en los últimos 17 años se han emitido 95.000 normas a nivel de la rama ejecutiva del orden nacional, más de 2,8 decretos diarios, casi 15 normas diarias, y eso da cuenta de una inflación regulatoria que por supuesto está generando trabas desde el punto de vista de competitividad. Hemos trabajado en una agenda muy importante y la idea es que a partir del próximo año la regulación tenga en cuenta no solamente el componente jurídico, sino la calidad económica, es decir, que la regulación que emita el gobierno nacional realmente genere beneficios para toda la población y que esté acorde con las mejoras de competitividad. Mira, doctor Mejía, con el tema de economía que estoy viendo en redes pasa lo mismo que con el tema de seguridad. Una cosa son las cifras y otras cosas son las percepciones y las realidades. Y ahora lo analizaremos con el doctor Caballero en las encuestas que ellos hacen. Uno de los temas que la gente tiene una percepción más negativa es sobre el tema de la economía. Siempre le pregunto, ¿cómo cree que va el país en materia económica? Y la mayoría dice que muy mal. Sí. Claro, también dicen, cuando le preguntan de su bolsillo, claro, dice que no, que van bien. Pero un poco esa percepción, porque todos, a Natalia le debe pasar, a Juan Carlos, a todos tenemos un amigo desempleado, un familiar desempleado, o alguien que está en problemas económicos, y el presidente lo decía anoche, con angustias de pronto por la pérdida de un empleo. ¿Uno cómo puede compaginar esos buenos resultados con las percepciones cuando las realidades de pronto que vive la gente son distintas? Pues Jairo, yo creo que en parte esto está atado, por supuesto, a la polarización política que vive el país. Y yo hago un llamado muy importante para que la ciudadanía no se deje contagiar por esa polarización, porque el debate económico tiene que darse con cifras. Y las cifras desde el punto de vista de crecimiento económico, de generación de empleo, son realmente extraordinarias. No solamente este gobierno, el país cambió desde hace varias décadas y tenemos que seguir en ese sentido. Yo hago un llamado para la unidad, para que trabajemos todos juntos. Colombia es un país extraordinario con unas capacidades realmente impresionantes y hago un llamado de nuevo para que el debate económico se haga a través de las cifras. Las cifras son contundentes, son buenas y la economía colombiana de nuevo va a ser una de los líderes y de las estrellas a nivel no solamente regional, sino también mundial. ¿Crecimiento económico para el año se mantienen ustedes en 2%? Así es, John Jairo, 2%, lo que implica, por otro lado, que en el segundo semestre vamos a crecer alrededor del 2,8%. De nuevo, eso implica una aceleración gradual y esperamos que el próximo año estamos creciendo alrededor de una tasa del 3%. Pues muy mediocre, un crecimiento del 2%. ¿Cómo mantener el empleo con un crecimiento de solo el 2%? Nuestros cálculos nos indican que el crecimiento debe estar alrededor de 2,5% por encima
para generar una tasa de desempleo que esté por debajo de un dígito. En la medida en que podamos lograr mantener una tasa del 3%, la tasa de desempleo va a estar por debajo de un dígito. El reto, John Jairo, y estoy de acuerdo, es cómo retornar a la tasa de crecimiento del 4,5%, que es lo que nos va a garantizar reducciones adicionales en la tasa de desempleo. Colombia debe tener una tasa de desempleo del 6 o 7% como la gran mayoría de países de la región, y en eso estamos enfocados trabajando. ¿A junio industria y comercio perdieron el año? Yo creo que hay temas muy importantes ahí, John Jairo, no sería tan tajante. Sí creo que hay un reto muy importante de la industria. Estuvo, por supuesto, todo el tema de la aceleración económica mundial, la imposibilidad, digamos, de generar unas exportaciones importantes, pero creo que las cifras son muy buenas, recientes. Por ejemplo, exportaciones está creciendo a tasas del 28%. Eso va a jalonar el crecimiento de la industria. No diría que perdimos el año, pero sí pasamos apenas raspando ese primer semestre. Pues muy bien, doctor Mejía, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos estas explicaciones, porque es muy importante que los televidentes entiendan el por qué los buenos resultados y por qué muchas veces la gente no termina entendiendo o sintiendo esos efectos positivos de la economía. Muchas gracias por estar con nosotros y sabe usted que cuenta con este espacio, doctor Mejía, para que esté con nosotros, nos pueda contar buenas noticias y también analizar todo lo que está pasando en materia económica. Y aquí lo decía el doctor Bruce McMaster en La República en una entrevista del presidente de la ANDI, no hay que caer en la posverdad económica. Así es. ¿Usted qué opina de esa frase? Completamente de acuerdo, las cifras son contundentes y hagamos el debate, es importante, pero en el contexto de cifras reales. Hay un año político, el que viene, este último año del gobierno. ¿Hay que blindar la economía de esta polarización política? Totalmente, es que la economía colombiana, la solidez, el crecimiento, si le va bien a la economía, le va bien a todos los colombianos. Ese debate político debe estar aislado completamente de las buenas cifras económicas. Pues doctor Mejía, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y por haber participado en este gran especial que estamos realizando aquí en la televisión pública colombiana